En el anterior capítulo Eugene estaba a punto de ser atrapado en la magia de Amelia, pero en ese momento sentían una extraña presencia, pues resultaba ser que el rey demonio de la reclusión había aparecido en el cuerpo de Hamel. Este al ver al prota rápidamente lo reconocía como Eugene Lionheart, pues lo había visto a través de los ojos de Balzac Ludbeth. En ese momento le preguntaba que si acaso había ido a ofrecerle flores al amigo cercano de su ancestro, pues el dueño de esa tumba era Hamel Dinas, el cual era conocido como el estúpido Hamel. Aunque el rey demonio de la reclusión no consideraba que él fuese estúpido, ya que entre los compañeros del querido Vermouth, él era particularmente excepcional y fuerte, pues fue al hombre que Vermouth siempre mantuvo a su lado. Al escuchar la forma en la que el rey demonio se dirigía a Vermouth, Eugene sentía una inmensa rabia y hostilidad hacia él. Al ver eso el rey demonio le decía que él y Vermouth se habían entendido bien y formaron una buena amistad, sin embargo era ridículo forzar una relación de hace 300 años con un descendiente, aunque seguía manteniendo el respeto a los Lionheart como descendientes de su mejor amigo. Además de eso, durante los 300 años que ha vivido había visto muchos Lionheart, pero de todos ellos, Eugene era el que más sangre de Vermouth tenía. Al ver que se trataba de un Lionheart, Amelia molesta le preguntaba al rey demonio que si acaso había ido para proteger al pequeño ratoncito de Lionheart, pues estaba suprimiendo su libertad por mero respeto a una familia. Al escuchar eso, el rey demonio le explicaba que a pesar de que Vermouth estaba muerto su linaje aún continuaba sin interrupciones, especialmente en Eugene, pues en él observaba al mismísimo Vermouth reencarnado. En ese momento el rey demonio le explicaba a Amelia que la apreciaba y respetaba, pero no tanto como a Vermouth. Al escuchar eso, Amelia enojada simplemente le respondía que respetaba más a un fantasma de hace 300 años que a ella que aún está viva. Ante tal insolencia, el rey demonio ejercía su poder sobre ella mientras que le explicaba que su libertad no debe ceder su respeto, pues la respetaba dejando hacer lo que quisiera en la tumba de Hamel, pero si quería lastimar un descendiente de Vermouth, no podría aceptarlo o al menos no por ahora. Al escuchar eso Eugene se mostraba confundido, pues no comprendía lo que quería decir con que no los lastimarían por ahora. Al ver que aquel Lionheart no le mostraba ni una pizca de respeto, el rey demonio de la reclusión le lanzaba una amenaza a la familia Lionheart, pues después de 300 años ellos nunca le habían mostrado respeto ni generosidad, como él sí se los había mostrado a ellos, y si ellos no le tenían miedo entonces él tampoco los respetaría. Al escuchar eso, el prota le preguntaba por qué ahora después de 300 años de no invadir el mundo y permanecer en silencio, ahora estaba diciendo eso. En ese instante, el rey demonio le revelaba que su ancestro Vermouth había realizado una promesa, con la libertad como pago, pero dicha promesa estaba llegando a su fin. Después de todo la rueda que Vermouth había detenido estaba comenzando a girar de nuevo, y algún día será necesario realizar otra promesa, preguntándole a Eugene que quién sería la persona que se encargaría de realizar semejante tarea. Al escuchar eso, Eugene le preguntaba por la promesa que había hecho Vermouth, pero el rey demonio simplemente se burlaba de él, diciéndole que no tenía derecho a saberlo, ya que después de todo solo era un tonto león, pues su alma y su existencia fueron capaces de reencarnar 300 años después gracias a la promesa de Vermouth. En ese instante el rey demonio le ordenaba a Amelia que regresara a su mazmorra, pero ella simplemente se negaba, ya que todavía había algo que quería escuchar de Eugene, pues él había matado a su mascota y abierto la puerta que nunca había podido abrir. Al escuchar sobre la puerta, el rey demonio rápidamente los transportaba justo enfrente de ella, y haciendo muestra de su gran poder la destruía con solo extender su mano, revelando que dentro de la puerta solo se encontraba el ataúd de Hamel, y al ver que Amelia ya no le causaría más problemas a Eugene, el rey demonio decide abandonar el cuerpo de Hamel. Por su parte, Amelia decide marcharse llevándose consigo el cuerpo de Hamel, pues una vez que la promesa con el rey demonio de la reclusión termine planeaba cobrar venganza. En ese momento, Eugene sentía una inmensa ira, comenzando a golpear y destruir parte de la tumba de Hamel, pues parecía que el rey demonio de la reclusión sabía sobre su reencarnación, preguntándose si acaso Vermouth había hecho una promesa para que él reencarnara, aunque tenía sus dudas, ya que si Vermouth hubiera querido hacer algo por Hamel, lo que realmente hubiese hecho sería matar al rey demonio en lugar de reencarnarlo. Luego de un rato,
Eugene se encontraba pensando sobre todo lo que había dicho el rey demonio, pues si la rueda del destino comenzaba a girar preferiría solo destruirla en lugar de hacer un trato. Eugene en ese momento se planteaba que su reencarnación no había sido obra de Siena o Anis, sino de Vermouth. 200 años después de la muerte de Vermouth, alguien entró a invadir la tumba de Hamel. Al darse cuenta de lo sucedido, Siena decidió abandonar a Creon, y al llegar a la tumba de Hamel luchó con el intruso, el cual la había dejado tan herida que tuvo que huir. Además de eso, enfrente del ataúd de Hamel se encontraba una hoja del árbol del mundo. Dicha hoja te permite viajar al bosque élfico sin importar en el lugar donde estés. En ese momento Eugene se preguntaba si acaso Siena había utilizado esa hoja cuando estuvo en peligro, para así poder huir. También se preguntaba quién pudo haber atacado a Siena de esa forma, llegando a la conclusión de que podría ser Vermouth. En ese momento vemos un fragmento de su vida pasada como Hamel, específicamente el día que lo reclutaron, pues Siena se negó rotundamente, ya que él era un simple mercenario. Por su parte Anis lo insultó directamente, llamándolo perro callejero, mientras que Morón simplemente pensaba en luchar. Pero a diferencia de todos ellos, Vermouth estaba convencido de que sería necesario para su equipo, aunque Hamel simplemente se negaba a ir con ellos, pues no aceptaría órdenes de alguien inferior a él. Por lo cual Vermouth le propuso un duelo, y si perdía él se convertiría en su compañero, y como era de esperarse Hamel terminó perdiendo ante él, y aunque repitieron varias veces el enfrentamiento el resultado siempre fue el mismo, lo cual despertó la curiosidad en Hamel de saber por qué Vermouth elegiría a alguien más débil que él, pero este último simplemente le respondía que necesitaría su poder para matar a todos los reyes demonios, por lo cual debía ir con ellos. En ese momento vemos a Eugene, el cual encontraba sentido que Vermouth fuera el responsable de su reencarnación y de colocar el collar en el tesoro de la familia, preguntándose por qué él traicionaría a Siena, y la única forma de encontrar respuesta a sus preguntas sería encontrándola a ella. Luego de un rato, Eugene se terminaba encontrando con el emir de Cajitán, el cual le decía al prota que había enviado a sus soldados para protegerlo, pues Nahama y el reino de Kiel no estaban en buenos términos, dado que el emperador de Kiel desconfiaba de los poderes de Nahama, mientras que el sultán tenía resentimientos en contra del reino de Kiel. Pero en realidad todo eso era una fachada, pues el emir en realidad no quería que Eugene descubriera a los magos del desierto, los cuales avanzaban con la desertificación, y si él lo descubría una persona realmente peligrosa puede haber ido. Ante la duda, el emir le preguntaba por qué se dirigía al desierto de Kazani. Por su parte Eugene, al ver que no hablaba de los asesinos o de los magos de arena que lo intentaron matar en las tumbas, se percataba de que el emir no sabía nada sobre la tumba de Hamel ni de Amelia, por lo cual para no alargar más la charla decidía pedirle 500 millones de monedas, pues ese era el precio apropiado para reparar una relación que había sido deteriorada por un malentendido. Ante su petición, el emir aceptaba, y antes de que pudiera marcharse le preguntaba por lo que había visto en el desierto de Kazani, pero Eugene simplemente le mentía diciéndole que no había visto nada, ya que después de todo la estatua, la tumba y la conmemorativa habían sido ocultas en su capa. Dado que el emir no sabía nada, mientras Amelia mantenga la boca cerrada, lo que pasó en ese lugar no será revelado. Antes de marcharse, como última petición, Eugene le pedía llevarse a Rahaman, pues planeaba hacerlo pagar por amenazar su vida. En ese momento vemos un recuerdo de la vida pasada de Hamel, observando una gran masacre, y entre los cuerpos se encontraba Hamel y Anis. Esta última se preguntaba si Dios es realmente omnipotente y lo sabe todo. Entonces, ¿por qué dejaba que sus seguidores murieran? Pues se suponía que él sería la luz que dispersa todas las sombras. A lo cual Hamel simplemente le decía que ellos tenían a Vermouth, pues dado que Dios no podía encargarse del mundo por sí mismo decidió enviarlo a él. Al escuchar sus palabras Anis se sorprendía, ya que nunca esperaba escuchar ese tipo de palabras de él. Pero Hamel simplemente le decía que lo estaba haciendo porque estaba borracha, y estaba harto de escucharla quejarse, por lo cual le pedía que le entregara la bebida que llevaba con ella, pero ella simplemente se negaba, diciendo que era agua sagrada, por lo cual no se la podía dar a alguien que no era creyente de la fe como él. De regreso con Eugene, después de haber tomado un barco terminó llegando a los terrenos de la luz sagrada, conocido como Ogani, en donde hace 200 años Anis realizó una oración antes de iniciar una peregrinación hacia la otra punta del desierto.
En lugar de encontrar respuestas, Eugene se encontró con más preguntas, pues después de que Sienna desapareciera, Anis inició su peregrinaje, preguntándose si acaso Vermouth también había estado involucrado en la desaparición de ella. Así pasó una semana, en donde la única pista que tenía era la hoja del árbol del mundo que había dejado Sienna, por lo cual decidía finalmente regresar a Lionheart. En ese momento vemos que en la entrada del portal lo estaban esperando sus familiares, entre ellos se encontraba Cian, el cual lo estaba esperando con ansias para ver qué tan fuerte se había vuelto en 2 años. Pero su mamá, al ver las expresiones en su rostro, se percataba de que estaba infeliz por el regreso de Eugene, pues Cian quería que regresara y al mismo tiempo no, ya que si Eugene quería convertirse en el patriarca él probablemente se rendiría ante él, a lo cual su madre lo animaba a no retroceder, ya que después de todo Eugene no quería convertirse en el patriarca. Pero Cian la cuestionaba, pues la posición de patriarca la debía de tomar el Lionheart más fuerte, a lo cual su madre simplemente lo dejaba tomar sus propias decisiones, ya que no quería ser como Theonis, la cual arruinó a su propio hijo por su excesiva codicia, y sin importar la decisión que él tome, ella la respetará firmemente, y ya que después de todo Eugene era su hermano, lo incitaba a hablar una vez que él estuviera ahí. En ese momento, finalmente Eugene atravesaba el portal y al ser visto por su padre biológico, este se abalanzaba entre lágrimas a abrazarlo. Al ver a su padre, se sorprendía de lo mucho que había mejorado su físico y de lo mucho que había crecido su barba, pues resultaba ser que en su ausencia se hizo un amigo cercano del padre de Gargis, el cual le había dado aquella extraña medicina que hacía que la barba creciera. Después de eso, le presentaba sus respetos a su madre adoptiva, en donde se percataba de que el patriarca no se encontraba en el lugar, pues este se encontraba en el castillo de León Negro por la ceremonia de mayoría de edad. Mientras que la ceremonia de sucesión de sangre es atendida por la familia principal y las familias ramas, la ceremonia de mayoría de edad solo es para los hijos de la familia principal. Jode, quien era 2 años mayor que Eugene, debía de haber atravesado el ritual de mayoría de edad el año pasado, pero debido a sus negocios con la magia oscura, fue aislado y su ceremonia de mayoría de edad cancelada. Y debido a que el año que viene 3 niños se volverán adultos, se planeaba que la ceremonia fuera a una escala aún más grande que antes, pues esa era la voluntad del Senado. En ese momento, detrás de Eugene aparecía Rahaman, al cual el prota presentaba como su subordinado, pues planeaba ponerle algunos trabajos aleatorios. En ese momento, Eugene se dirigía a su sirvienta Nina, la cual al ver a su joven amo simplemente lo recibía con una gran sonrisa. Eugene le decía que la dejaría encargada de Rahaman, ya que de ahora en adelante él sería su sirviente. Por su parte, aunque Rahaman no quería, terminaba aceptando, pues pensaba que algún día sería de utilidad para su joven amo, y cuando ese momento llegue él daría su vida por él. En ese instante aparecía Cian, el cual le pedía a Eugene hablar a solas, pues Cian quería saber qué tan fuerte se había vuelto. En ese momento Eugene le mostraba su aura de maná, mientras le decía que lo comprobara por él mismo, pero Cian al verlo simplemente sentía la gran diferencia de poder, pues parecía que en lugar de 2 años habían pasado 20. Y a pesar de que lo intentó muy duro mientras Eugene estaba entrenando magia, él solo logró llegar a 3 estrellas en el método de la llama blanca, mientras que Eugene había logrado llegar a 4 estrellas. En ese momento Cian en un tono más serio le decía al prota que él debería volverse el patriarca, ya que después de haberlo visto en persona, no podría soportar el hecho de que él se convirtiera en el patriarca sabiendo que Eugene era más fuerte. Ante su inquietud, el prota le ofrecía un trato, pues si él lograba ganarle en un combate haría lo que le pedía. Ya que después de todo aquellos que deberían convertirse en patriarcas son Cianos y él, pues ese tipo de posición era para alguien con ambición, y la única manera de hacerlo cambiar de opinión sería derrotándolo con su propia fuerza. Ante tal locura, Cian aceptaba tener el combate, aunque sabía que sin importar lo que hiciera jamás podría ganarle a Eugene. Al cabo de un rato se estaba dando dicho combate, en donde el prota mostraba su superioridad, pues lograba desviar fácilmente todos los ataques de Cian. En ese momento se percataba de que Cian usaba la habilidad de aura de espada con mucha más facilidad, pues la podía mantener mucho tiempo sin mucho esfuerzo, y alguien con tanto maná como él es muy raro de encontrar en todo el continente. Por su parte, Cian se percataba de algo extraño, pues a pesar de que Eugene blandía mucho su espada, este no se mostraba exhausto, como si dicha espada no pesara nada.
Al mismo tiempo, la batalla estaba siendo observada por unos nobles, en donde uno de ellos decía que era una ridiculez, ya que si fuera él, utilizaría el aura de espada y pelearía en serio, con eso sería capaz de derrotar a Eugene. Pero en ese momento, aparecía el sirviente de Xian, el cual le decía que sería una ridiculez, pues hace 2 años ya era fuerte, pero ahora irradiaba un poder abrumador. Durante esos 2 años, Xian también había mejorado mucho, pero Eugene estaba recibiendo todos esos ataques sin moverse ni un solo centímetro. En ese momento el prota decide darle un espadazo a Xian, mandándolo a volar. Por su parte, Xian se percataba de que Eugene estaba usando una extraña habilidad, pues no era un simple bloqueo, ya que en lugar de desviar su espada, la estaba atrayendo hacia él, anulando todos sus ataques y obligándolo a abusar de su mana. En ese momento, Xian le pedía que le enseñara dicha habilidad, a lo cual Eugene terminaba aceptando, pues si Xian se volvía más fuerte no habría necesidad de que él se convirtiera en el patriarca, pero dado que había mucha gente observando decidía llevarlo a otro lugar. Una vez a solas, Eugene le explicaba que no se volvería mucho más fuerte que él, pero mientras sea lo suficientemente fuerte como para no avergonzar a la familia Lionheart, sería suficiente. Dado que no tenía suficiente tiempo, Eugene decidía mejor escribírsela y dársela luego, y si practicaba constantemente él también podría realizarla. En la región sur del Imperio de Kiel se encontraba una montaña ancha y escarpada conocida como el Monte Uklas. Cuando el último archiduque del Imperio de Kiel, el Gran Vermouth, renunció a su título, decidió mudarse a una mansión en la capital. Y 300 años después de eso el Monte Uklas siguió perteneciendo a la familia Lionheart. En la cima de dicho monte se encuentra el Castillo de León Negro, siendo el lugar en donde Vermouth el Grande permaneció más tiempo, y el lugar donde su cuerpo estaba enterrado. En ese momento vemos al patriarca de Lionheart, el cual les informaba a los demás miembros del consejo que Eugene había llegado. Y entre dichos miembros vemos al Lionheart más antiguo de la familia, conocido como el León Blanco Inmortal, Dionés Lionheart, el cual quería conocer a Eugene, pues era la primera vez que un niño de una rama colateral era adoptado dentro de la familia principal, y aunque el patriarca demostró el valor de Eugene, desafortunadamente los niños de la familia estaban llamando mucho la atención esta vez. Al escuchar eso, Carmen también alzaba la voz por Eugene, ya que después de haberlo visto en Arot, demostró ser alguien bastante capaz, pues a pesar de ser de una familia rama demostró tener potencial. Pero Dionés simplemente desestimaba su opinión, ya que quería comprobarlo por sí mismo durante la ceremonia de mayoría de edad. Además de eso, el Senado estaba de acuerdo que Eugene tenía un gran potencial, siendo esa la razón por la que habían permitido que el patriarca lo adoptara, y al igual que Xian, él se volverá un adulto en un par de meses, justo cuando se seleccionara al nuevo patriarca, pues tal parecía que Dionés ya estaba al tanto de todos los logros que había obtenido Eugene en Arot. Y dado que aquellos que poseen el apellido Lionheart son como una manada de leones orgullosos, no permitirían que un león como Eugene sea criado dejando la manada por su cuenta, solo porque lo desea, pues Dionés planeaba restringir su libertad. En ese momento se dirigía al patriarca, preguntándole que si acaso planeaba recomendarlo como su sucesor, a lo cual éste le respondía que si eso era lo que quería Eugene, él simplemente planeaba dejar esa posibilidad para él. Pero en ese momento son interrumpidos por Carmen, la cual les decía que según por palabras de Ciel, Eugene se negaría a convertirse en el patriarca. Al escuchar esas palabras Dionés de forma siniestra le dice que entonces esperaba que no cambiara de opinión.